Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy del Coloquio de Matemáticas de la Universidad de los Andes. Para mí es un gran placer presentarles hoy a Pedro Hernández Rizo, que es un profesor de la Universidad, del Instituto de Matemáticas en la Universidad de Antioquia, y nos va a contar sobre categorías derivadas y la teoría de representaciones de álgebras. Entonces, pues gracias Pedro por aceptar la invitación y la pantalla es toda tuya. Ok, muchas gracias Darío eh, por la invitación. En realidad el placer es mío estar aquí. Yo en realidad traté de preparar una charla a nivel más de hacer un recorrido histórico y tratando de seguir algunas de las autoridades en el tema, tratando de recopilar y de recoger lo que le voy a presentar a ustedes aquí sobre las ideas que llevaron a la construcción de la teoría de categorías derivadas, y vamos a ver algunas aplicaciones ciertamente, o mejor, cómo es que ellas son vistas hoy, o cómo se utilizan, o cómo fue que iniciaron y terminaron impulsando lo que hoy se trabaja en esa área relacionada con la teoría de las representaciones de álgebras de dimensión finita especialmente. Y voy a mostrar finalmente lo que estamos haciendo aquí en la Universidad de Antioquia con algunos colaboradores que están en esa línea digamos, de ideas, de resultados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a hacer digamos así, mirar las ideas que están por detrás de las categorías derivadas y de la idea por la cual resultaron, que es la dualidad. Tratar de generalizar la dualidad de CR, que fue luego generalizada por lo que hoy se conoce dualidad de Grothendieck. Hablar un poquitico sobre su relación con la teoría de representaciones y mostrarles algunos trabajos recientes. Y finalizar con la bibliografía, especialmente para los que quieran continuar. En realidad lo que voy a mostrar aquí es una, digamos, una tocadita de cada uno de los textos que finalmente voy a mencionarle a ustedes, les voy a presentar a ustedes al final, que creo que merecen ser leídos y todos están gratuitos en la red, los pueden bajar en la red. Muy bien, entonces comencemos con esa pequeña introducción. Entonces, ¿qué son en una frase? ¿Qué se podría decir que son las categorías derivadas? ¿Cierto? Esta frase es acuñada a Berthier y se puede decir que es el formalismo para la llamada hipercohomología. Eso resulta ser la generalización de lo que se entiende del estudio de los grupos o espacios vectoriales relacionados a la cohomología, homología, para el estudio de invariantes de espacios topológicos, y, y eso es llevado o extrapolado a un lenguaje que es la que da origen a la teoría de categorías, que es justamente la teoría de los complejos, la categoría de los complejos. Entonces esas son las ideas que nosotros vamos a ver por detrás de toda la recopilación que vamos a ver aquí. Entonces, esa teoría, la teoría de las categorías derivadas, fue ciertamente concebida por Grothendieck. Él hizo una exposición en el Congreso Internacional de Matemáticos en el 58 en Edimburgo, esa es la capital de Escocia, si no estoy mal, donde ciertamente él muestra la idea de generalizar los resultados que CR había mostrado en el 55 acerca de un resultado de dualidad que ciertamente es como se llaman también el emparejamiento perfecto, que y que ya se había visto, digamos, como una evolución de todo lo que venía ocurriendo en los años finales de los años 40 y comienzos de los años 50, como resultado de la construcción de la teoría de homologías y cohomologías, que terminó como uno de los grandes libros, aquel de Cartan-Eilenberg, que es de donde se marca una nueva historia de la teoría de homologías, ¿cierto? Berthier, que es un estudiante de Grothendieck, es el que se encarga ciertamente de escribirla, de concretizar esas ideas que Grothendieck le encomendó, según dicen muchos historiadores. Podríamos decir que la base fundamental de lo que está por detrás de las ideas de Berthier es lo que se conocen como categorías triangulares y localización categórica. Yo no voy a entrar mucho en detalle de esas cosas porque es un tema relativamente o técnicamente bastante complejo de introducir, o bueno, por lo menos para mí me cuesta un poco de trabajo introducirlo de manera sencilla. Solo les digo que esas son las bases que sentaron y de hecho iniciaron toda la revolución de lo que se conoce hoy por ese lenguaje, ¿no?
Entonces, más o menos lo que estoy diciendo, efectivamente, a partir de los años 70 se ve una evolución extraordinaria de ciertas aplicaciones de todas estas teorías en muchas áreas de la matemática. Yo voy a mencionar algunas, que es la que uno trata de recoger ahí, que es justamente el análisis microlocal. Y bueno, los nombres son los que más o menos yo he escuchado y he estudiado y con los cuales me he ido topando a medida que voy leyendo estas cosas, porque en realidad los puntos suspensivos es porque hay una familia bastante grande de personas detrás de todo esto, y en algunos se repite. O sea, por ejemplo, Orlov trabaja también en matemática física, geometría no conmutativa, Bondar lo mismo, ¿cierto? Y estamos viendo que sí, ciertamente ha permeado muchas áreas de la matemática, ¿cierto? No solamente relacionadas con la geometría, como son la geometría algebraica, la geometría derivada y la aritmética, sino que, como vamos a ver aquí hoy, algunas de la teoría de representaciones, y en sí mismo la teoría de categorías, que hoy está muy de moda. Todo lo que estos nombres que aparecen aquí es de gente, sí, que viene avanzando, que en la última década vienen ofreciendo trabajos bastante interesantes y revolucionando toda esa área. Bien, entonces sí, ustedes ven nombres muy conocidos acá: Bayes, Oberstein, Bondar, Gelfand, Orlov, Kapranov, Toyn, Vaki, Drinfeld, Meiser, Reiten, Iaconescu, Kapustin, en fin, Bridgeland, Keller, Riemann, Krause, son personas que han influenciado a partir de esa ruptura que hizo Grothendieck en los años 60. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a dar una presentación. En realidad, no va a ser una construcción concreta ni formal, o sea, simplemente como mostrar unos tópicos. En realidad, lo que voy a intentar hacer, bueno, eso es lo que voy a intentar hacer, es tratar de pasarle un par de ideas donde parezca natural que la introducción de aquellos conceptos de manera formal, y después les estaré comentando qué es lo que nosotros venimos haciendo desde el grupo de la universidad, profesores de la Universidad de Antioquia, con otros colaboradores y nuestros estudiantes relacionados con categorías derivadas. Entonces, listo, vamos a comenzar. Entonces, podríamos decir que, grosso modo, el principio de dualidad de Grothendieck, que, como les dije antes, fue el que inspiró finalmente la teoría de categorías, era la de justamente construir una categoría, que es la que se va a llamar la categoría derivada, y un funtor que fuera de una categoría de, aquí quiero decir shift coherentes, pero bueno, eso, digamos, es simplemente un nombre, que respondía a un cierto principio de dualidad. O sea, dualidad en matemáticas es justamente esta ecuación que aparece aquí. En muchos contextos, ciertamente, este tipo de expresiones, yo sé que algunos de ustedes la han visto, que justamente aquí en lugar de SRF aparece el home, y de este otro lado aparece el producto tensorial, ¿sí? Esos son los ejemplos, digamos, convencionales en cómo se escriben estas correspondencias, que de alguna forma determinan ciertas propiedades entre la relación, por ejemplo, como es el caso del home y el producto tensorial en el álgebra, ¿cierto? Lo que quería Grothendieck era ciertamente ampliar eso para un cierto tipo de categorías y que estuviera conectado de alguna manera con el lenguaje de la geometría. Lo que nosotros vamos a hacer aquí de alguna forma va a ser tratar de darle sentido a esa expresión. O sea, ¿por qué es que Grothendieck se le ocurrió eso? ¿Y por qué lo lleva a ese lenguaje hasta esa correspondencia? Y vamos a ver que todo parte con una idea muy natural, que es la de generalizar el clásico teorema de dualización que tenemos para el álgebra lineal, ¿sí? Entonces, y con esto, lo que les voy a avisar a continuación es que ciertamente nosotros no nos vamos a ocupar de estas construcciones, porque vamos a ver, les voy a dar algunas razones por las cuales no vamos a llegar hasta allá, ¿sí? Entonces, Grothendieck, de hecho, en su construcción, como les dije, todo comenzó, él lo mostró como una motivación en aquel Congreso Mundial de Matemáticos del 58, de lo que esperaba hacer. En el 63 le entrega unas notas a Hartshorne, donde Hartshorne en un año, en un seminario donde asistieron varios matemáticos notables, trataron de dilucidar o de detallar esas ideas que aparentemente para Grothendieck eran sencillas.
Y ciertamente concluye, con ayuda de Deligne, a construir un libro que ciertamente se terminó llamando como Residuos y Dualidad. La idea de los residuos es por lo que estaba diciendo antes del emparejamiento perfecto, que tiene que ver con los morfismos traza, pero no voy a entrar en esos detalles acá, pero eso lo publica Hartshorne en el 66 con ese nombre y con ese, en donde él da detalles acerca de la construcción de este objeto, dando detallados también de construcciones de la categoría derivada, de categorías trianguladas, toda la axiomática que está por detrás, ¿sí? Y es el primer texto donde se muestra eso con detalle. Y se realiza justamente para un caso especial de morfismos entre esquemas netterianos de tipo finito, ¿sí? Ese libro tiene 500 páginas, más o menos 500 páginas. O sea, el libro ocupa 500 páginas para demostrar la existencia de ese F admiración, ¿sí? Y recientemente, a finales de los años 90, de hecho ya Lippmann, que es otro matemático, topólogo y también que trabaja en la teoría en esta teoría de teoría de dualidad, él ya había, de hecho, llamado la atención en que el libro tenía un diagrama que no estaba demostrado, un diagrama de cambio de base. Eso finalmente Conrad lo publica en un libro, o sea, tratando de seguir, digamos, las ideas originales que estaban en Residuos y Dualidad. En el año 2000, él publica el libro Dualidad de Grothendieck y Cambio de Base, donde tiene también 300 páginas, digamos así, completando la construcción de ese F admiración, ¿no? Entonces, con eso estoy avisando. No voy a hablar de la construcción formal de estas cosas, ¿no? Digamos, o sea, ni de ninguna manera estudiar las propiedades ni nada de eso. O sea, voy a mostrarles más o menos las ideas que creo que se pueden leer a partir de algunos de los autores que al final les mostraré. Ellos dejan claro cómo se hacen, o por lo menos muestran ideas de lo que tenía Grothendieck en la cabeza para llegar a esa construcción de ese objeto. Entonces, en efecto, algunas de esas personas que continuaron trabajando y que continúan trabajando en el área de dualidad es Niemann, y él hizo una demostración un poco diferente, preguntándose justamente, tratando de resolver el problema ya puesto en estos términos, cómo hago para encontrar, o cuándo es que, bajo qué condiciones yo puedo garantizar que tengo un adjunto para un cierto punto sobre categorías trianguladas. Él da una respuesta, ciertamente, para cierto tipo de categorías compactamente generadas. Hay un par de afirmaciones ahí, pero ciertamente da una muestra, da una prueba diferente a los argumentos utilizados en residualidad. En efecto, desde el punto de vista de la geometría algebraica, ya se habían hecho algunos tipos de construcciones en teoría de dualidad sin recurrir a los detalles que se muestran en residuos de dualidad, porque algunos decían que era demasiada información para ejemplos concretos. Entonces, algunas de esas construcciones, que de hecho son los de Altman y Kleinman, hablando sobre el funtor de Picard y su representabilidad, la variedad de Picard y la jacobiana, de Deligne-Mumford hablando sobre el espacio móvil de curvas, Kleinman después vuelve otra vez al caso de la jacobiana, ¿sí? Hablando de la autodualidad de la jacobiana, Mason también para los casos de la geometría aritmética, muestra efectivamente, utiliza otro tipo de recursos para llegar a esa teoría. Lo que sí no podemos dejar no se puede dejar en duda es que residualidad abre un camino amplio y extenso, y es la referencia obligada si uno quisiera aprender con detalles todo lo que tiene que ver con la teoría de categorías trianguladas y algunas de sus consecuencias. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver ahora va a ser justamente eso, cómo se motiva esa teoría de dualidad. O sea, y cuál fue la idea de Grothendieck para llegar a construir aquella correspondencia que les mostré anteriormente, ¿cierto? Que es la que se conoce como dualidad. Entonces vamos a ver que eso viene inspirado en un problema básico y clásico, que ciertamente, dado cualquier espacio vectorial de dimensión finita, nosotros sabemos que el bidual, o sea, dualizador trapezoidal, efectivamente establece un isomorfismo. El teorema SR ciertamente se puede entender como una generalización natural de ese isomorfismo, solo que en otro tipo de objetos más generales, que son los llamados fibrados vectoriales sodomorfos. ¿Qué es eso? Eso es, de hecho, es parte de la esencia de la geometría
cualquier tipo de geometría, sea bien geometría compleja, geometría algebraica, geometría diferencial, los fibrados vectoriales juegan un papel determinante para el estudio de cierto tipo de propiedades de los objetos en esas categorías. ¿Qué es un fibrado vectorial holomorfo? Es simplemente una tripleta donde tengo un espacio total, tengo un espacio base, que son variedades holomorfas, tengo una aplicación sobreyectiva entre esos dos señores, que se conectan ellos dos, y ciertamente cada una de las fibras de ese mapa, o sea, cada una de las imágenes inversas de cada uno de los puntos resultan ser espacios vectoriales de dimensión finita, ¿sí? Y que, bueno, estos señores pi tienen una propiedad de compatibilidad, se llama eso. Esto se llaman las llamadas trivializaciones locales. Ciertamente esa condición de compatibilidad tiene que ver con que justamente esto se reduce a una proyección, básicamente en este caso, o sea que la composición de este mapa con el pi efectivamente es lo mismo que la proyección y que ciertamente induce isomorfismos entre las fibras, cada una de las fibras de los elementos en U, de pi a la menos U, disculpen, con este C sub K. O sea, cada una de las fibras son isomorfas a este espacio vectorial. Eso es básicamente lo que se entiende por un espacio, por un fibrado vectorial holomorfo, ¿sí? Y un morfismo entre fibrados vectoriales holomorfos no es nada más que un mapa que conecta a los espacios totales que efectivamente conmuta con la base, es decir, la composición de este mapa con el otro elemento que va a la base, el pi2, efectivamente te devuelve el pi1. Y asimismo establece una conexión entre cada una de las fibras, entre cada uno de los espacios vectoriales que determinan estas fibraciones, ¿sí? Esos pi. Bien. Entonces, así nosotros construimos, o sea, en realidad lo que acabo de mostrarle a ustedes aquí es como se conoce hoy la construcción de lo que se conoce hoy de una categoría. O sea, estoy aquí hablando de lo que son los objetos y por otro lado estoy hablando de lo que son los morfismos, las flechas entre esos objetos. Esa categoría la vamos a llamar, o sea, esa colección de tanto de objetos como de morfismos, la llamaremos la categoría de fibrados vectoriales holomorfos sobre una base X. En el caso en que X sea un punto, justamente se puede probar, es fácil probar que en efecto eso corresponde a la categoría de espacios vectoriales de dimensión finita, ¿sí? En efecto, los morfismos, cuando X, en lugar de ser una variedad, como está dada aquí, una variedad holomorfa, sea la variedad más sencilla de todas, la de dimensión cero, sea un puntito, justamente en ese caso nos está dando todos los espacios vectoriales, ¿cierto? Y los morfismos entre ellos, o sea, las aplicaciones lineales entre esos morfismos. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se va a generalizar esa dualidad ahora para esta categoría? Esa dualidad ciertamente se generaliza considerando lo que podrían ser el equivalente a un espacio vectorial de dimensión 1. Eso se llaman fibrados en rectas, ¿ya? Entonces, los fibrados en rectas son efectivamente aquellas tripletas donde cada una de sus fibras tiene dimensión 1. En efecto, como estaba diciendo, ¿cierto? O sea, si nos vamos al caso de espacios vectoriales, ciertamente, que es lo que estoy diciendo aquí, esa dualización de la que estoy haciendo referencia acá corresponde a la dualización normal sobre espacios vectoriales de dimensión finita. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Serre? El teorema de Serre establece una forma. Estas son condiciones que, como les dije antes, ya dependen de un contexto y todo lo demás, y sé que pertenece a un tecnicismo de la geometría de variedades analíticas, de las cuales no voy a hablar aquí. Yo lo que espero es resaltar algunas ideas. Justamente establece una correspondencia entre los espacios vectoriales de homología con coeficientes en cada uno de esos fibrados y la dualidad de esos ciertos espacios, donde aquí la dualidad está haciendo referencia justamente al dualizante canónico, que así se llama, justamente por esta correspondencia, que es el fibrado en rectas de las n formas holomorfas sobre X. ¿Sí? O sea que esto también está recogiendo además mucha información desde el punto de vista geométrico, ¿sí? Porque esta es un caso que ya se había estudiado también en geometría diferencial, en la cohomología de Derram,
y lo que se está mostrando aquí es esa correspondencia de la relación entre esos invariantes, ¿sí? En efecto, como estaba diciendo antes, lo que este teorema de SR, en el caso en que la variedad sea un punto, justamente volvemos al caso del espacio vectorial y esa correspondencia corresponde exactamente a la dualidad inicial de la cual estábamos hablando. O sea, sí, el teorema de SR es inspirado en un teorema, en un resultado elemental que ciertamente tiene grandes consecuencias, visto desde esa generalización natural de los espacios vectoriales a fibrados vectoriales holomorfos sobre una variedad fija, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que Grothendieck dice, listo, tenemos esa correspondencia, ¿cierto? Pero en realidad olvidemos los índices y olvidemos a la X un ratito, por un momento, y observen que lo que está pasando ahí es que yo tengo que SH, cualquiera cosa que eso signifique, SH está conmutando con la dualidad. Si en lugar de esta estrellita la ponemos al otro lado, porque como estos son espacios vectoriales de dimensión finita, le puedo aplicar este teoremita. Entonces, tengo efectivamente lo paso hacia el otro lado, ¿sí? En efecto, lo que está ocurriendo es que esa dualidad está conmutando, ¿sí? Entonces, Grothendieck lo que hace es fijarse y dice, pero bueno, claro, o sea, si yo lo que tengo es que esas cosas conmutan, o sea, yo lo que podría decir, o puesto en términos del álgebra, viendo los H sub i como funtores, y en efecto esos son funtores que relacionan a espacios vectoriales, a fibrados vectoriales holomorfos a espacios vectoriales, porque recuerden que esta es la categoría de los espacios vectoriales, lo que hace justamente es, o mejor, otra forma de hacer una lectura del teorema de SR es justamente que este diagrama sea conmutativo. ¿Sí? La pregunta de Grothendieck entonces resulta ser en que, y esta es una conexión bastante fuerte y que de hecho inició con Grothendieck, es justamente este punto de vista relativo. O sea, ¿qué pasa? ¿O será que existe una forma de conectar las dos variedades a partir de, ojalá, de alguna correspondencia o alguna relación geométrica entre esas dos variedades, tal que en lugar de este punto yo ponga ahí una variedad compleja, conexa y compacta, y que efectivamente ese funtor termine conmutando con los duales, que son los que aparecen a estos dos lados, y asimismo, cuando me reduzca este punto, efectivamente recupere el teorema de SR. Esa fue la pregunta que se hizo Grothendieck, y esa manera de poner las cosas es justamente lo que se conoce como el punto de vista relativo en geometría algebraica, ¿sí? Y tiene que ver con aquellas cosas que aparecen allá que yo dije, cambios de base, ¿no? Que es donde aparecían los nombres, allá el libro de Conrad y todo lo demás, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo fue que él llegó a esa idea y qué fue lo que más o menos él acabó mostrando. O sea, de hecho, nada de lo que estoy mostrando aquí es cercano a la profundidad y a la precisión en el 58, pero es más o menos una versión grosera, digámoslo así, de lo que él hizo en esa ocasión. Entonces, lo primero que él nota, que si él quisiera generalizar este tipo de funtores, en efecto, había que estudiar o entender mejor el teorema de SR. Las primeras características de ese teorema es que no es simplemente que genere una conexión entre los espacios vectoriales, es que en realidad genera una cadena de espacios vectoriales, ¿cierto? Y hay toda una información concentrada sobre toda esa secuencia de espacios vectoriales. Entonces, lo que Grothendieck trata de resolver, él dice, bueno, entonces, para empezar, si yo tengo que tener concentrada toda esa información en un solo objeto, y ciertamente es lo que él piensa. Él dice, necesito una categoría mucho más grande en donde justamente toda esa información quede encapsulada en esa secuencia de espacios, ¿sí? La manera de conectar estos espacios ya se había visto que efectivamente se pueden conectar a partir de unas cosas que se llamaban complejos. Y eso fue justamente lo que él mostró. Los complejos son justamente de diferenciales entre un espacio y otro, que así se conocen hoy en la actualidad, que efectivamente son secuencias finitas de espacios vectoriales en donde en aquella oportunidad, como Grothendieck lo presentó, hoy en día eso se ha generalizado, pero en esa oportunidad cuando él la presentó, ciertamente lo presentó como acotados, es decir,
a partir de un cierto momento, todos los valores negativos son cero y todos los valores positivos son cero. ¿Sí? Eso pensando justamente en las construcciones que venían de la geometría, ¿cierto? Que a partir de cierto momento, después de la dimensión de la variedad, los grupos de cohomología son cero, ¿cierto? Que eso también es un teorema de Grothendieck, y que todos comienzan, los grupos de cohomología, todos comienzan en cero, ¿sí? Entonces, efectivamente, inspirado en esa idea, él dice, listo, ahora lo que necesito es tratar de conectar, o mejor, tratar de buscar un mapa que ciertamente me logre conectar esas familias o esas cadenas de objetos que están concentrando toda la información que yo necesito. Sí, esto parece un poco chocante, pero lo que voy a decir es que es muy natural. Existe un mapa para cualquier morfismo entre variedades f, x a y, entre variedades algebraicas, de la geometría algebraica, que efectivamente lleva, que se llama así el push forward, lleva fibrados vectoriales holomorfos de X a fibrados vectoriales holomorfos en Y. En efecto, lo que sugiere Grothendieck es que estos son los que se conocen como funtores derivados. Son funtores que a partir de un funtor inicial, es decir, uno que me transporte la información entre dos categorías iniciales, efectivamente yo puedo establecer una conexión con sus categorías de complejos o estas categorías de cadenas. Recuerden que esa era como la idea que estaba por detrás, que es lo que llamó Verdier de hipercohomología. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está escrito aquí. En efecto, existe una forma de hacer eso de manera natural. Dado un fibrado vectorial, yo puedo definir un fibrado vectorial de llegada que se llama el push forward, y también resulta que a partir de ahí yo puedo establecer una conexión entre esas cadenas de objetos. Maravilloso. Ciertamente, lo que hace luego Grothendieck es tratar de traducir toda esa maquinaria a partir de cierto tipo de isomorfismo e identificaciones, es tratar de poner el teorema de Serre en otros términos, que al llevarlo a todo ese lenguaje, a la categoría que acababa de inventar, aquella de los complejos, ese tipo de correspondencia podía verse como esta correspondencia entre Homs. Ciertamente, los grupos de cosmología en la categoría de complejos se pueden ver como unos ciertos Homs, y efectivamente esta es la generalización natural. Lo que yo estoy presentando aquí es cuando ciertamente estoy sobre un punto, o sea, el RF estrella F se puede ver así cuando justamente en este mapa aquí, este Y aquí es un punto, y eso se puede extender de manera natural hacia a cualquier variedad. Y ciertamente con esa, digamos, traduciendo eso en estos términos, justamente él llega a una correspondencia que era la que yo inicialmente les estaba sugiriendo. O sea, ciertamente existe, inspirado en el teorema de Serre, y por una idea de conmutatividad y de la traducción a un lenguaje relativo, él llega ciertamente a esta correspondencia. Y es lo que se encarga él de buscar. Solamente que se encontró con un problema, que ese problema sí es bastante serio, y es justamente que si esto fuera cierto en la categoría de complejos, bueno, por unas cuestiones técnicas en realidad, porque esta categoría es una categoría abeliana, y si hay un funtor que tenga un dual, entonces efectivamente tiene que ser exacto a derecha. Y eso en general no es cierto para este funtor. O sea, ese problema ciertamente en principio fue lo que impidió que esto fuera tan natural, y ciertamente la gran ocurrencia de Grothendieck es decir, bueno, listo, voy a buscar la categoría apropiada donde yo puedo cortar ciertamente por los objetos indicados para llegar ciertamente a la conexión en donde este F admiración, o sea, el adjunto a este funtor natural que transporta informaciones geométricas, como lo dije antes, porque está transportando justamente toda la cadena de complejos de fibrados vectoriales de una variedad a otra, ciertamente lo que él hace es tratar de definir esa categoría donde la existencia de ese objeto está garantizada. Y eso fue lo que se llamó como categoría derivada, ¿cierto? En pocas palabras, es la categoría adecuada donde se anula lo que impide la existencia del adjunto. Entonces, ¿cuál fue la moraleja de toda la historia aquí? Es una construcción compleja, pero fíjense que a veces suponer
la existencia de la solución de un cierto problema y ponerlo en un lenguaje apropiado, escogiendo una notación apropiada, puede llevarnos ciertamente a entender la problemática de manera global y así ofrecer soluciones hacia esa dirección. Estas cosas que aparecen aquí, todo lo que he dicho hasta ahora, no son ideas originales, todas ellas están en los papers que les voy a comentar al final. ¿De acuerdo? Entonces, veamos ahora un poquito de qué es lo que significa entonces una categoría derivada. Ciertamente no voy a la definición, que es bastante difícil, pero se puede decir en pocas palabras más o menos qué es lo que espera conectar. Entonces, ciertamente, tratando de mirar que aquel caso de lo que exponía Grothendieck en su teoría, ciertamente se acomoda a este lenguaje formal, ¿sí? Una categoría abeliana justamente fue la que acabé de mostrar, aquella de los fibrados vectoriales en holomorfos, y de hecho vamos a ver una inmediatamente ahora, vamos a ver una que es digamos, el ejemplo, ¿cierto?, de categoría abeliana, que es la categoría de módulos sobre un anillo. Ciertamente la categoría de complejos no es nada más que una colección, una cadena infinita de objetos, tales que estos mapas que se llaman los diferenciales, al componerlos unos con otros, le da igual a cero. Por cuestiones completamente básicas, sabemos que del álgebra, de hecho, esto lo que implica es que la imagen de DSUI está en el núcleo del DSUI más 1, ¿sí? Y bueno, ya muchos han visto este tipo de lenguaje en otras áreas, por ejemplo, en topología, ¿sí? Eso es muy común. Y sé que lo que les voy a decir a continuación también les va a parecer bastante común. Un morfismo ciertamente va a ser un mapa, van a ser colecciones de mapas que conectan de manera sucesiva los elementos que conforman a esas cadenas, que son morfismos de mi categoría fija, de mi categoría abeliana fija, y que efectivamente son compatibles con esos diferenciales, ¿cierto? Eso es lo que vamos a llamar un morfismo entre dos cadenas, que va a ser la categoría homotopía. La categoría homotopía ciertamente va a ser aquella que va a ser la que tiene los mismos, está generada por las mismas cadenas, pero vamos a identificar sus morfismos a menos de homotopía. Así de la misma manera, de la misma forma como se hace en topología, de la misma forma. Entonces, ¿qué va a ser la categoría derivada? La categoría derivada es la categoría de homotopías, ¿sí? La categoría homotópica al localizar, es decir, que se invierten lo que se conoce por los casi isomorfismos. ¿Qué son los casi isomorfismos? Son los morfismos que efectivamente en cohomología o en homología son isomorfismos. Eso es básicamente lo que significa casi isomorfismos. Entonces, la categoría derivada son aquellos donde esos morfismos, esos morfismos entre cadenas, efectivamente se vuelven isomorfismos, ¿ya? Eso es la construcción, digámoslo así, formal. De las propiedades interesantes, y que de hecho demostró Verdier en su tesis, que no es nada elemental, probar que efectivamente esta categoría, ninguna de estas dos, ni la categoría homotópica ni la categoría derivada, son categorías abelianas, son en efecto categorías triangulares. Muy bien, entonces lo que les voy a mostrar a continuación va a ser una situación un poco diferente a la que ya mostramos, por la cual se inspiraron cada uno de estos objetos, que como vieron, sí, parecía muy natural todas las ideas de Grothendieck y cómo fueron ellas extrapoladas a diferentes contextos más generales, y en sí le dio sentido a que existieran cadenas de este tipo de objetos y todo lo demás. Vamos a poner esto en un lenguaje que es el de la teoría de representaciones. ¿Qué es la teoría de representaciones? Listo, dado un anillo, yo lo que quiero estudiar es la categoría de módulos sobre ese anillo, sea bien los módulos a izquierda, módulos a derecha o módulos finitamente generados. Es así como se representan esas categorías. Un caso especial y realmente interesante es y realmente, yo digo aquí difícil, lo puse entre paréntesis, es porque, claro, ustedes dirán, pues es un caso muy sencillito, ¿cómo así? Pero ya es un caso muy simple, pero resulta ser bastante difícil, ¿no? Porque esto es un caso particular de anillos artinianos. Anillos artinianos, desde el punto de vista teórico, son muy sencillos, pero ciertamente son la teoría
representaciones, es decir, la de estudiar estas categorías de módulos, no resulta ser tan elemental. Bien, entonces, efectivamente, una K-álgebra va a ser un anillo que tiene una estructura también de espacio vectorial, sobre un cuerpo K, y que es de dimensión finita, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos interesados en estudiar la categoría de esos módulos, tiene sentido preguntarse, o mejor, definir cuándo es que dos anillos serán Morita equivalentes. Es cuando esas dos categorías sean equivalentes, ¿de acuerdo? Un caso elemental, digamos el caso sencillo, que es cuando ambos anillos son conmutativos. Ellos son Morita equivalentes si solo si son isomorfos. Eso en el caso no conmutativo no resulta ser tan natural. De hecho, existe toda una teoría sobre equivalencia Morita para determinar cuándo dos categorías acaban siendo equivalentes. Entonces, la teoría de representaciones lo que busca es estudiar la categoría de a módulos a izquierda, voy a situarme los módulos a izquierda, finitamente generados. Es una categoría abeliana, como la que estaba diciendo antes, como el ejemplo de los fibrados vectoriales holomorfos, que ciertamente este es el ejemplo de categorías abelianas. Es decir, cualquier otra categoría abeliana puede verse dentro de una categoría de amódulos sobre un cierto anillo. Eso es un teorema. Entonces, ciertamente, la categoría aquí son nada más que amódulos sobre el anillo y los morfismos entre amódulos, ¿sí? Esa categoría es súper bacana, tiene todo lo que uno espera, pero es bastante difícil de estudiar. Y se estudia a través de una teoría que se llama la teoría de inclinación. La teoría de inclinación, más o menos lo que busca es ciertamente establecer una herramienta para comparar esa categoría de módulos, cuando dos categorías acaban siendo Morita equivalentes, ¿cierto? Entonces, ella parte marcando la existencia de lo que se entiende por un módulo inclinante, que un módulo inclinante podríamos pensar en que es una generalización de lo que se conoce por un progenerador. El propio A es un progenerador de la categoría de módulos finitamente generados. Lo que se hace es generalizar para el caso en que eso sea un objeto proyectivo, ¿cierto? O sea, que todos se pueden escribir, todos sean como finitamente generados por ese. Básicamente esa es la idea. Sin embargo, la definición es un poco más técnica, solo que generaliza ese argumento que acabo de decir ahí. Y la teoría inclinante dice efectivamente que cuando usted tiene ese módulo con esas características, si usted toma el anillo de endomorfismos sobre ese módulo, efectivamente usted tiene una forma de comparar esas dos categorías. ¿Cómo? A través de un home y a través del ex, efectivamente establece, esto se llaman pares de torsión en cada una de esas categorías y establece una correspondencia entre esas dos partes de la categoría. La moraleja ahí es simplemente que uno puede, no es que se pueda entender toda la categoría como tal, pero sí se pueden entender pedacitos de ella. Bien, el gran teorema, el gran triunfo de la teoría de categorías derivadas sobre la teoría de representaciones está por el teorema de Happel. El teorema de Happel ciertamente dice que si usted tiene un módulo inclinante, usted puede ser que no tenga que las categorías sean Morita equivalentes, que los anillos sean Morita equivalentes, pero sí puede saber o sí puede garantizar que ellos tienen tienen las mismas informaciones homológicas. Es decir, todos los invariantes homológicos, que es la manera como se entiende desde el punto de vista del álgebra esta equivalencia, son los mismos en las dos teorías, ¿cierto? Este teorema no solamente cobra la importancia de que utiliza la teoría de categorías de manera concreta y muestra de manera concreta propiedades sobre un área en la cual ya se estaba poniendo difícil investigar cosas, efectivamente muestra un ejemplo que hasta Grothendieck no se había podido solucionar, que era encontrar ejemplos de categorías abelianas cuyas categorías derivadas fueran equivalentes. Más aún, de hecho, más adelante se prueba, de hecho, Ricard, yo digo aquí recíproca porque no es exactamente la recíproca, no es que exista un módulo inclinante. Si tengo que las dos categorías derivadas son equivalentes, puedo encontrar un módulo inclinante. No es exactamente un módulo inclinante, sino un llamado complejo inclinante. Efectivamente, sí existe un complejo inclinante que asocia a las dos categorías de amódulos y que ciertamente ello nos dice, o sea, que si yo tengo esta correspondencia, efectivamente puedo conocer pedacitos por el teorema de Happel, pues,
por el teorema el anterior, el teorema que también es de Happel, el de la teoría inclinante, que efectivamente puedo conocer pedacitos de las categorías abelianas. O sea, este es un resultado supremamente importante en la teoría de representaciones, que también se extrapoló todo esto en un ambiente bastante... ¿por qué aparece antes? Lo que pasa es que fue presentado de otra manera diferente, pero también se puede establecer justamente como un teorema de teoría inclinante, ¿sí? Que es la que compara, en realidad este resultado es súper fuerte porque lleva un problema geométrico a un problema completamente algebraico, ¿sí? Que es ciertamente la pregunta que me hago después, ¿cierto? O sea, ¿qué tipo de álgebras son las que aparecen del lado derecho? Ciertamente esa problemática de la cual las cuales hablaron Bayes y Bernstein, entre la correspondencia entre esas dos categorías derivadas. La pregunta está en entender ese tipo de álgebras. Ciertamente se ayuda o se apoya en unos resultados de Happel que encontró posteriormente sobre lo que se conoce hoy como el álgebra repetitiva. El álgebra repetitiva es un álgebra de dimensión infinita y sin unidad, que es una manera de reinterpretar la categoría derivada de módulos, derivada de acotada de los amódulos a izquierda para una álgebra de dimensión finita, ¿sí? Que en el caso en que esa álgebra tenga dimensión global finita, se establece una correspondencia. Esto es un isomorfismo. En realidad no es un isomorfismo, una equivalencia de categorías tripuladas graduadas. Bueno, no sé, Darío, ya no sé cómo estamos de tiempo ahí. Creo que fui bastante rápido, no sé si me da tiempo de hablar un poquitito sobre 5 minutos para terminar. No, te quedan como 10 minutos, Pedro. Relajado. Pero te iba a preguntar una cosa en la diapositiva anterior. Dime. O sea, en el teorema de Bellington y Bernstein, ese CoPn, ¿qué es exactamente? Sí, este que está aquí, este es el anillo, perdón, esta es la shift estructural sobre P sub n, que esta es la categoría de shift coherentes sobre el espacio proyectivo. Listo. Estas son todas las torsiones de ese anillo estructural, que básicamente, ponerte a pensar así, esto está parametrizando de manera local polinomios homogéneos de cierto grado. O sea, para i igual a 0 son las constantes, para i igual a 1 son polinomios homogéneos de grado 1, para i igual a 2 son polinomios homogéneos de grado 2 en n variables, ¿sí? Y efectivamente este t se prueba que es un módulo inclinante. En realidad está conectado con lo que dije antes de aquello del progenerador. Esto es ciertamente, todo es consecuencia de una teoría que ya había estudiado antes, Serré, y bueno, otra gente que relacionó, establece una correspondencia entre fibrados vectoriales y módulos proyectivos. Y ciertamente esta es la forma que cómo se descubre que efectivamente este objeto puede ser un módulo inclinante, pero lo que no queda muy claro es ciertamente cómo es que o mejor, cuáles son las propiedades que tiene B para poder descubrir cosas sobre la categoría de shift coherentes sobre P sub n. O sea, shift coherentes no son nada más que módulos finitamente generados, ¿cierto? O sea, básicamente localmente son eso, corresponden a módulos finitamente generados sobre la álgebra de polinomios homogéneos, la álgebra de polinomios sobre en n variables. Bueno, esta de la shift coherente, ¿de acuerdo? Bien. ¿Era eso? Darío. Opa, se me cayó. Bien, entonces yo simplemente voy a hablar ahora de lo que nosotros venimos haciendo y que está un poco conectado. Voy a comenzar con esto último para no perder un poco la idea. Efectivamente, venimos trabajando con Adriana Fonse, que es una estudiante de doctorado, que ya debe estar defendiendo en un par de meses, Hernán Giraldo y José Vélez Marulanda de la Universidad de Valdosta en Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos, de hecho, estudiando una teoría de deformaciones sobre el álgebra sobre los módulos finitamente generados sobre una álgebra repetitiva. El álgebra repetitiva, como dije antes, es esta que aparece aquí, que es sumas directas de copias de A y de copias de su dual sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. ¿Sí? Son copias infinitas de esos objetos.
uno puede introducir una operación bastante natural en esa álgebra y así estudiar motivados por esa correspondencia que establece Happel entre la categoría de módulos. Aquí se olvidó decir lo que es la categoría de módulos estables, ¿cierto? Para que esto sea una relación entre categorías trianguladas. La categoría repetitiva sobre la categoría de módulos, la categoría estable de módulos finitamente generados sobre la álgebra repetitiva que se compara con la categoría derivada, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo ciertamente es la construcción de esa teoría de deformaciones, que de alguna manera es el análogo a las teorías de deformaciones que presentaron Mazur y que en algún sentido también calcularon Schmidt y Lenstra para grupos profinitos, que esas son las que aparecen. Para los que no conocen, esas teorías de deformaciones fueron útiles para la demostración del último teorema de Fermat. Nosotros lo que estamos haciendo es, en realidad el profesor Vélez Marulanda ya hizo una construcción para el caso sobre álgebra de dimensión finita, que es exactamente esa correspondencia, y nosotros estamos generalizando para álgebras que ciertamente aquí llama la atención, es de dimensión infinita y sin unidad. O sea, los resultados no es simplemente cortar y pegar. Entonces, una de nuestras motivaciones justamente está en ese último teorema que les mostré. Lo que resulta que Bernstein, Gelfand y Gelfand encuentran, en efecto, un caso de la correspondencia para un álgebra, descubren quién es esa álgebra. Esa álgebra está determinada por un cierto quiver, que efectivamente Dobor y Meltzer prueban que esa correspondencia es la misma correspondencia que estableció Happel en su trabajo desde el punto de vista algebraico, ¿sí? En nuestro trabajo, en ese paper que estamos escribiendo, que estamos obteniendo, efectivamente estudiamos, de hecho, la teoría de deformaciones para el caso elemental, que este es el caso elemental, ¿sí? De esta álgebra, esta álgebra de Kronecker, y este que aparece aquí es lo que se conoce como el quiver repetitivo. Es un quiver infinito en donde ustedes ven copias ciertamente de la álgebra de Kronecker en cada uno de ellos, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo es construir una teoría de deformaciones de este lado que ciertamente nos permita, o realmente eso es lo que quisiéramos después, tratar de interpretarla de este otro lado, esa teoría de deformación, para entender así deformaciones de objetos sobre la categoría de shift coherente sobre el espacio proyectil. Ese es uno de nuestros trabajos que está relacionado con esto de la categoría derivada. Uno que ya pueden ver en Archive, ese está ya hace un tiempo ahí. Este fue con uno de nuestros estudiantes de doctorado, Andrés Franco, y con el profesor Hernán Giraldo. Establecimos o respondimos a una pregunta para un caso de unas álgebras especiales que encontramos, que realmente la que estábamos estudiando eran unas álgebras que se conocen como gentiles. Esas álgebras gentiles, nosotros generalizamos ciertamente unos resultados ya conocidos sobre Becker y Merklein, y lo interesante es que las técnicas que descubrimos nos permitieron generalizar esos resultados de Becker y Merklein para otra gran familia de álgebras, que son aquellas que nosotros llamamos la propiedad de unicidad de caminos maximales, y ciertamente probamos que existía una familia de objetos indescomponibles en ese tipo de álgebras, en este tipo de categorías. Eso es con el objetivo, claro, o sea, descubrir los indescomponibles nos ayudan a entender la estructura de los objetos en esta categoría, ¿sí? En pocas palabras, eso es grosso modo, ¿sí? En efecto, obtuvimos más cosas con nuestras técnicas. También mostramos unas condiciones suficientes para garantizar cuando álgebras string o de cadena tienen dimensión global infinita, de manera, digamos, un poco elemental con las técnicas que nosotros descubrimos. Asimismo, nosotros encontramos una colección de indescomponibles, pero también nos dimos cuenta que no los clasificábamos todos. Y nos quedó en el aire una pregunta de que efectivamente qué tan grande era esa nueva familia de objetos que no estaban dentro de esos que habíamos encontrado, ¿cierto? O sea, aquellos que escapaban a nuestra caracterización.
¿sí? Entonces, eso también nos ha motivado para buscar una interpretación geométrica de la categoría derivada para las álgebras gentiles y así para las SAG. Nuestros objetivos ahí, que ya algunas personas han avanzado en esa dirección. Estos resultados que estoy mostrando aquí son de 2020. Todas estas personas, los archives ustedes los pueden encontrar. Ciertamente ellos han mostrado modelos geométricos para ese tipo de categorías derivadas, ¿sí? Para nosotros lo que quisiéramos en realidad es encontrar, entender mejor esa categoría desde una teoría que en efecto viene inspirada de la teoría de movilidad y representaciones para álgebra de dimensión finita, y con ello intentamos responder a la pregunta que teníamos antes. O sea, que queremos descubrir efectivamente cuál es el tamaño de aquellos indescomponibles que aparecieron allá, que se escaparon de nuestra clasificación. Eso ciertamente es porque no se pueden clasificar, porque esas CAG nosotros mostramos que efectivamente son derivadamente salvajes, es decir, los indescomponibles no se pueden generar a través de una cierta familia de parámetros, ¿sí? Y también queremos responder a preguntas sobre el cálculo de invariantes de esas categorías derivadas, con el objetivo de aproximarnos al estudio del invariante de categorías derivadas en efecto, que está hoy muy de moda, ¿cierto?, de calcular ese tipo de invariantes a partir de la conexión que estableció Bridgeland en su estudio de estructuras estables sobre categorías trianguladas, y los resultados que mostró Kontsevich y otros sobre la conexión que existe entre las categorías derivadas y las de Fukaya en sus estudios de D-modus y de categorías derivadas graduadas, ¿no? En fin, eso era lo que le quería mostrar. Este último trabajo está en conexión con los profesores Andrés Franco, que fue nuestro estudiante de doctorado, con Germán Benítez y Hernán Giralt, ¿sí? La bibliografía de la charla, o sea, básicamente son esos 6 artículos en donde este se los invito a leer. Este es casi una referencia obligada para entender todo el origen de esta hermosa teoría de las categorías derivadas y de las categorías trianguladas. Algunos de los aportes principales de la ciudad de la demostración salieron de este artículo de Niemann, y les recomendaría leer principalmente estas 2 referencias que compara esas 2 presentaciones que hice sobre la categoría inclinante y las categorías derivadas, y las categorías derivadas y sus usos, que efectivamente me ayudó mucho para dar una mirada genérica a todas esas construcciones. Este artículo que está aquí es un artículo también que presentaron Bondal y Orlov en el ICM en 2002, o sea, en el Congreso Internacional de Matemáticos en 2002, en donde ellos mostraban avances de los resultados que habían obtenido sobre categorías derivadas para variedades suaves con shift canónico o anticanónico muy amplio para la equivalencia entre categorías derivadas entre sus shift coherentes. Y efectivamente ellos muestran, ese digamos es como de los resultados fuertes que hay en geometría algebraica, de equivalencias relacionadas con geometría, ¿sí? Y también se lo recomiendo leer si quisieran aprender un poquitico más del lado de los resultados desde el punto de vista de la geometría. Eso era todo. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Pedro. Darío se le presentó un problema, entonces lo despido yo. ¿Preguntas para Pedro de la charla? Pregunto yo una, Pedro, en la equivalencia que hiciste de Beilinson-Bernstein de la categoría de haces coherentes sobre PN, sí, el álgebra que aparece en el lado derecho. Esta. Sí, ahí tienen, y en la primera, tú dijiste como que el álgebra V. Esta B, que es la endomorfismo. Y no se conoce bien su estructura, o ¿qué decías? No, sí, de hecho yo lo respondí ahí más adelante, ¿no? O sea, yo estoy respondiendo aquí, yo estoy diciendo, sí,
es esta lambda n. O sea, ¿quién es lambda n? O sea, yo estoy mostrando aquí lambda 1, ¿cierto? Sí. O sea, 2 vértices, que es la de Kronecker, 2 flechitas. ¿Quién es lambda 2? La de coherente de P2. Es 3 vértices, tengo Kronecker 2 en la primera y tengo Kronecker 3 en la siguiente. Y continúa. Okay. Lambda 3, Kronecker 2, Kronecker 3, Kronecker 4. Y así va, ¿no? Es tremenda, es tremenda. O sea, la correspondencia aquí es tremenda. Nosotros, claramente, nosotros hicimos el resultado que resulta ser sencillo, porque para aquellas otras álgebras estudiar la repetitiva es bastante complicado. O sea, hasta ahora no tenemos una estrategia muy clara, porque detrás de todo esto también estamos utilizando teoría de Auslander-Reinke y algunos resultados de la teoría de deformaciones, para poder así hablar de teoría de deformaciones en ese sentido. Perfecto. ¿Y alguna otra pregunta? Yo tendría una pregunta sobre la siguiente diapositiva. Dígame. Sí, es que no sé, en verdad, desde mi ignorancia, no sé qué significa que... no, en la siguiente, eso ahí. ¿Qué es eso de ser indescomponibles? Entonces, indescomponibles son eso, que no se pueden quebrar, como suma directa de objetos propios. O sea, tú no tienes objetos propios en los cuales ella se pueda quebrar. O sea, son los objetos que tú, digamos, no se pueden descomponer, ¿cierto? Eso es lo que significa indescomponibles. O sea, dentro de una categoría eso se generaliza para categorías. Existen cierto tipo de categorías donde ese tipo de objetos juega un papel determinante, que son las llamadas de Kruse-Schmidt, en donde cada uno de los objetos son uniones, digamos, son sumas directas de esos objetos que no se pueden quebrar. Entonces, resulta ser importante clasificarlos y entenderlos, porque así tú entiendes toda la estructura de los objetos de tu categoría. Esa es justamente la fenomenología que pasa en estos casos relacionados a álgebras de dimensión finita. ¿Bien? O sea, lo que pasa es que en ese caso la categoría derivada acaba siendo equivalente a la categoría homotópica acotada, que efectivamente está sobre los proyectivos. Es una correspondencia que es bastante conocida, digamos, en la literatura. Y así es como se estudian ese tipo de objetos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay, entonces agradecemos a Pedro de nuevo por la charla. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias a todos por haber venido el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante. Okay. Muchas gracias. Camilo. ¿Qué más? ¿Cómo la vio? Bien, muy buena. Sí. Pedro, ¿ustedes han considerado dualidad de COSUL para hacer estas cosas? Entonces, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo porque yo te digo que en lo que estamos entrando, porque yo sé yo sé para dónde vas tú, para DigiCategory, ¿cierto? No, y el resultado de Beilinson-Bernstein es la base de lo que se llama dualidad de COSUL. Eso es lo que estamos Sí, eso. Es dual. Por eso te diría que me parecía raro como que dijeras que no sabías. Simplemente eso va a ser una álgebra de COSUL y por eso están todas las propiedades de dualidad encapsuladas en ese primer teoremita. Bueno, sí. No, nosotros, como te digo, estamos apenas aprendiendo. No tengo... Eso hay referencias y se relaciona justamente, pero hacen construcciones más en teoría de Lie, pero hacen una construcción general en términos de haces perversos, y eso se puede ver otra vez en términos de quivers, pero un artículo... Bueno, no, esa correspondencia que nosotros estamos partiendo es simplemente con los quivers. O sea, como te digo, el quiver que estamos representando fue el que te acabé de decir, que exactamente estudiar propiedades de ese... Estamos como en la parte muy artesanal, digamos así, ¿cierto? O sea, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos de este lado, ¿cierto? Pensando en que lo que estamos haciendo es un poco más general que esta construcción de la categoría derivada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque observa que la construcción que nosotros estamos haciendo, o sea, en efecto, en ese caso de Beilinson y Bernstein y Gelfand, ellos efectivamente tienen un álgebra de dimensión finita, de dimensión global finita. Eso es una equivalencia. Para nosotros estamos como que haciendo la construcción de manera un poco más general, partiendo de que esto sea simplemente una correspondencia, y
Y como te digo, creemos que podría haber una conexión en el caso en el caso en que pongamos ahí este caso especial de la categoría de shift coherente sobre el espacio proyectivo. Pues eso fue lo que hicimos. Y ciertamente, un capítulo de la tesis de Adriana es el estudio de toda la teoría de deformaciones de este objeto. ¿Qué quisiéramos nosotros? Saber cómo se interpreta eso del otro lado. El problema es que eso, ¿por qué es difícil? Porque las teorías de deformaciones no son preservadas a través de equivalencias. De una simple equivalencia categórica. O sea, no es simplemente eso. Tiene que ser más. De hecho, tiene que ser Morita equivalente. O sea, en el sentido de Morita, ¿no? Eso sí preserva teorías de deformación. Lo que nosotros queremos es interpretar, listo, nosotros encontramos una teoría de deformación de este lado. ¿Cómo es que nosotros podemos transportar esa información de esas, o mejor, cómo es que se pueden interpretar del otro lado de deformación de haces coherentes? Eso es lo que queremos saber. O sea, si realmente eso está ofreciendo una alternativa para estudiar deformaciones de haces coherentes sobre el espacio proyectivo. De eso no tengo ni idea. No tenemos, o sea, yo realmente no tengo ni idea. No sé, de hecho estamos aprendiendo, estamos esperando clientela, como diríamos por ahí. No, pero está muy bueno, está muy interesante. Sí, muy loco. Y esto me costó un huevo, ¿no? O sea, bueno, qué vaina tan difícil esto. Poder poner todas las cosas de tal manera de que encaje esa idea de Grothendieck. Te digo, esto es una locura. Sí, pero eso está, esos artículos que te mostré, divinos, están muy bien escritos. Los locos explican eso de una manera maravillosa. Yo, de hecho, nunca lo había estudiado. Yo, de hecho, vine, claro, como ya había estudiado geometría quebrada, las cosas, tú sabes más o menos para dónde va el asunto, pero no tienes ni idea hasta, o sea, de dónde vienen las ideas. Esa vaina me sorprendió un montón. Me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho. Dale, Camilo. Entonces, estamos hablando. Nos vemos pues. Chao, chao. ¿Cómo está Carolina? ¿Todo bien? Bien, Caro va bien. Trabajando juicios. Qué bien. Oye, dale pues. Un abrazo grande. Se cuida pues. mucho entonces. Ahí llegó Darío, aunque no había podido volver. ¿Sí? ¿Volvió? Pareciera. Sí, hola. ¿Cómo van? No sé qué pasó. El computador tenía internet, pero no me dejaba entrar a Zoom desde el computador. Entonces me tocó desde el celular. Caramba. Lástima que me perdí el resto de la charla, pero supongo que Juan Camilo me reemplazó muy bien. No, es un papel estupendo. Sí. Y pues bueno, pues yo creo que ya despediste todo, ¿cierto, Juan Camilo? Sí, ya. Vale, súper. Bueno, pues de todas maneras, muchas gracias, Pedro, por aceptar la invitación y por dar la charla. Dale, todo bien. Seguro el final estuvo buenísimo, solo que me lo perdí. Sí, hicieron un par de preguntas. Hizo una pregunta Camilo y otro chico hizo una pregunta también. Listo, súper. Vale. Bien. Bueno, pues entonces un abrazo a todos y de pronto los contacto después. Bueno, ok, chao. Dale. Abrazo, todo bien. Chao. Que estén bien.